Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy hemos elegido el tema sobre el Padre del puro amor, componerlo por dos partes. Primero será según los seminarios Teogamas de Juan de Sangrial, el libro Despertar de las Crisolas. Y siguiente parte será más práctica, donde nosotros vamos a hablar sobre cómo aplicar la enseñanza sobre el Padre del puro amor en nuestras vidas. Y sabemos que en el barco fraternal cada uno tiene su guía, su padre espiritual o madre espiritual. Entonces, yo creo que este enfoque será también interesante de la segunda parte. Y para empezar, siempre es bonito con un canto con el tema del Padre del puro amor. Padre, Padre del puro amor, Padre bondadoso, Padre bondadoso, colma y sosiéganos, colma y sosiéganos. Padre, 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 Padre del puro amor, Padre bondadoso, Padre bondadoso, colma y sosiéganos, colma y sosiéganos. El tema del Padre del puro amor está bajo los 7 candados, cadenas y puertas cerrados. Están puestos cerrojos de Iglesia Negra que abrieron otra versión, otros sucedáneos y taparon el cielo de nuestro Padre. Por eso este tema será importante para muchos, para comprender qué está pasando en nuestro interior y en general en la tierra durante estos 7500 años. Hay una oración que empieza el Teogama de las llaves para conocer al Dios bondadoso. Padre luminoso, Dios justo, del bien y de la misericordia, que nunca se equivoca ni miente, que da 1.000.000 de veces más de la medida, viendo en el humano a su heredero. No necesita ni ritos ni apología, no teme a la muerte, diviniza a los seres mortales, despreciando especulativos comercios ceremoniales, ajeno al mal, a la lujuria y al eros inferior. Los cátaros, los bogomilos, los cristoveros entraron en las hogueras con palabras: Dios es amor. En éxtasis de los que contemplaban a la civilización divina en Garabandal, en Lourdes, en Fátima, contemplaban el cielo abierto,
el cielo de nuestro Padre. Ellos decían, me sacrifico por el Dios del amor para que llegue su reino luminoso que no es de este mundo, que nada que ver con esta mezcla con el mal, con esta usurpación, mamón, lujuria. Y para entrar más profundo y ver quién está abriendo las puertas o quién está cerrando en caso de sacerdocio oscuro, un sacerdote ritual sacrifica a otro ser, a un animalito, un hombre, un ungido, y un sacerdote melquisedequiano con el marca luminosa del Padre del puro amor, se sacrifica a sí mismo por el amor, por el triunfo del bien sobre el mal, del amor sobre la ley. Y hoy queremos abrir estas luminosas puertas y nuestro dolor es que desconocen tanto a nuestro queridísimo Padre, no conocen, y más que no conocen, creen en otro que no es Padre. Y la primera llave es la toma de conciencia. Hace 7500 años el Padre verdadero fue sustituido por el sucedáneo. El Padre falso, el padrastro, se atrevió a hacerse pasar por Dios. Para quitar la veda de conocer a nuestro Padre, es importante empezar a ver que padrastro entró en nuestro interior. Cada uno de nosotros hicimos de alguna forma pacto oscuro con este ser, con este príncipe de este mundo, y mecanismos que puso este demiurgo en nuestro interior funciona a semejanza de este, mezclando el bien y el mal, el amor con el odio, la lujuria con la pureza, el servicio con el mamón. Y vamos a hoy entrar en estas profundidades para comprender más al fondo y ver más claro qué sucedió de hace 7500 años. Para contemplar un poquito por encima religiones, movimientos de monoteísmo o monismo, como dice Juan de Sangreal, profesado por las religiones abrahámicas, supone la presencia del monos, el único y conocido símbolo cristiano de la fe, el credo, empiezan igualmente con las palabras: creemos en un solo Dios todopoderoso, y etc. Desde ahí ya empieza este único y todopoderoso. La noción único tiene dos sentidos. El primero, importante para nosotros, es el mismo Dios Padre, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles,
combina en sí el bien y el mal. Es un ser mezclado, según los cátaros. Otro sentido del único es solitario. Solo existe él. Resto no existe. Es nada, es polvo, etc. Entonces, la concepción del único Dios significa el bien y el mal son uno. Está creada para justificar el mal. En aquel que conscientemente utiliza el mal contra el ser humano. Aquí vemos que ya desde el principio esta lucha de este falso Dios apartar a la humanidad del cielo de nuestro verdadero Padre, que es solo existe Él, que no deben ser otros dioses, y si vas a creer, vas a buscar, vas a saber, estarás perseguido, estarás matado. Sí. Por ejemplo, también palabras de Señor, ten piedad, supone malvado, no nos mates, ten piedad por lo menos de los tuyos, apiádate de tus hijos. Dicha fórmula judía se utiliza 50 veces en la liturgia ortodoxa, 15 en la misa católica moderna y 58 en la antigua luterana. Entonces, Señor, ten piedad, no castigues, tú que mandas el mal, arrepiéntate del mal. Sí. Como hemos comentado, cuando hablamos de esta mezcla que la humanidad conoce como divinidad, atribuyendo el mal a lo divino. Mezcla. La divinidad es una mezcla entre el bien y el mal. ¿Vale? Esto proviene desde lo llamamos la hipnosis del Elohimismo. Elohim o Yahvé es la consumación de esta mezcla. Él, el impostor que suplanta criminalmente al buen padre, mezcla el bien y el mal y lo presenta como único, se presenta como único. Entonces, para poder comprender esta mezcla, hemos llamado la charla de hoy el reencuentro con el buen padre. Para resumir el Evangelio y las palabras del buen padre, podríamos decir lo siguiente. El Padre bueno nos dice amar al prójimo con el mismo amor con el que el Padre os ama a vosotros. Es el resumen. Y Cristo, en su persona, el resumen de su Evangelio es: amaos, hermanos, con el mismo gran amor con el que yo os amo. Esto es el resumen de la buena divinidad. Amaos los unos a los otros. Pero la pregunta ¿es posible esto en nuestra civilización? No. No nos podemos amar los unos a los otros. Es imposible porque bajo los sellos de Elohim, Él en su primer mandamiento, el primer mandamiento que impone a esta humanidad, como hemos dicho hace 7500 años, su primer sello es lo que se llama el Hisdabek. Hisdabek es el primer mandamiento, el acoplaos, reproducíos y procread.
Ese es el primer mandamiento de este Dios. Y tenemos que empezar desenmascarando este primer mandamiento porque el eros, el inicio erótico, es opuesto al amor divino. No se pueden combinar. Por eso este es el primer mandamiento de la divinidad mezclada, falsa. Y este inicio erótico impide el amor verdadero. Entonces, es importante comprender esto para poder entrar en la buena divinidad. Por ejemplo, para poder entrar en algo más práctico, podemos hablar de lo que se ha conocido culturalmente como el padre de los pueblos, Abraham. Abraham es el padre de las culturas, de las religiones, tanto la cristiana como la judía como la musulmana. En todo el mundo, todas son abrahámicas. Es el padre de los pueblos por esta divinidad mezclada. ¿Por qué? Porque acepta el sacrificio de sangres. Y el Eros siempre conlleva al Tánatos. Son dos hermanos. Son una consecuencia de la otra. El Eros lleva a la muerte. Entonces el sacrificio de sangre es la continuación del primer mandamiento de este Dios. Entonces podríamos entender cómo Cristo en Jerusalén hablaba a los judíos, a los rabinos en el templo, que se jactaban de ser la semilla de Abraham. Y Cristo les dijo: os hacéis pasar por la semilla de Abraham, pero no sois así sino los hijos del diablo. Esto es porque el mismo Abraham, al hacer el pacto con Elohim y con esta divinidad mezclada a través del sacrificio sangriento de su propio hijo, estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y entonces la continuación de la descendencia de este linaje ya maldito, de esta religión, de esta cultura de divinidad mezclada, la desenmascaraba a Cristo, prohibiendo en sí los mandamientos de Abraham y la tradición de la Torá. Nos vamos encontrando con claves, con llaves que Juan de Sangrial en este seminario nos va abriendo para que vayamos comprendiendo la profundidad de este tema, en el sentido de que tenemos que abrirnos a esta nueva visión del Padre, porque en la tierra, ¿qué ha ocurrido? Se ha impuesto, se ha obligado a creer a la fuerza en este Dios falso. Se han matado pueblos enteros porque no querían aceptar esto. Se ha perseguido a la gente, se ha torturado. Entonces esto ha quedado como impreso en los genes del ser humano, al final como algo que no me queda casi más remedio que creer en él, ¿no? En estos tiempos, aunque bueno, parece que las cosas ya no son tan así, tan brutales, digamos, todavía se ejerce mucho esta presión, esta influencia, sobre todo de las religiones así más importantes, de este anhelo de poder, de sumisión de la gente hacia ellos, de dominio de todo lo que ellos quieren controlar. Ellos son de verdad los grandes instigadores de este nuevo orden mundial que quieren promover aquí en la Tierra, y siempre bajo las órdenes y bajo la influencia de este Dios falso, de este padrastro. Entonces, Juan de Sangrial, aquí en este seminario, nos dice: ahora no hay gulags, no hay campos de concentración, aunque en el fondo sí que los hay, porque las ciudades, desgraciadamente, poco a poco se están convirtiendo en estos campos de concentración. Están hablando ya de las ciudades de 15 minutos, de ya están prohibiendo entrar a los coches que no cumplan ciertas normas, con la excusa del cambio climático, etc. El caso es que están como poco a poco, además de querer llevar a la gente a las ciudades, desalojando a la gente del campo, poniéndoselo cada vez más difícil a los agricultores,
a los que cuidan rebaños, etcétera, están como obligando a la gente ya porque tienen que comer y tienen que trabajar, como la ciudad que ellos les va a dar pues todo lo que ellos quieren, pero es como están poco a poco metiendo a la gente en esta trampa, ¿no? En esta trampa de sacar a la gente de la naturaleza, del campo, y meterlos cada vez más a las ciudades, ¿no? Las ciudades cada vez se van haciendo más grandes, ciudades de millones y millones de habitantes por toda la tierra, y esto antes o después, Madre Divina ha dicho que se van a ir convirtiendo como en campos de concentración, en control total, con cámaras, con toda la gente sabiendo dónde va, cuando quiten el dinero, dónde estás comprando, qué estás comprando. Va a ser un control que la tecnología les está permitiendo llevar a cabo sobre la humanidad. Entonces, Padre Juan nos dice aquí, vale que no hay como claridad, no hay tan evidentemente gulas o campos de concentración como conocemos de Hitler, de Franco, Stalin, etc. Pero sí que es verdad que como que han cambiado, el mal toma como nuevas formas, ¿no? Se menoscaban los derechos de la gente, viven en la miseria los jubilados, padecen los sin techo, como antes sirven misas negras con el sacrificio de niños y beben su sangre, la delincuencia crece en el mundo, se multiplican las mafias, desde la bancaria y la médica hasta la humanoide, la chipización, vacunaciones, pandemias inventadas, etc. El desprecio, al final, el desprecio al ser humano como algo que no tiene ningún valor, ¿no? Fomento de guerras, de conflictos, etcétera, ¿no? De como una esclavitud ya cada vez como más evidente, ¿no? Entonces parece, dice Padre Juan, que el mal al final va a ser exterminado, pero actualmente parece como que está triunfando. ¿Y por qué está triunfando? ¿Por qué aparentemente parece que el mal está como controlando todo? Y Juan de Sangrial nos dice, porque el Dios de este mundo, a día de hoy, está proclamado como el supremo malvado, está proclamado como Dios de este mundo. Todavía la gran mayoría de la humanidad, a través de estas religiones más importantes, todavía creen y adoran a este Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que lo están fortaleciendo, le dan fuerza y él sigue poniendo en marcha sus planes a través de sus instrumentos en la tierra. Entonces, qué importante es, y Juan de Sangrial incide muchísimo, en que cada uno de nosotros, toda la humanidad, cuando llegue el momento y cada uno de nosotros que lo vayamos viendo, es importante que rechacemos a este padrastro, porque aunque hace muchos años que no vayamos a la iglesia, hace muchos años que sabemos quiénes son y cuáles son sus planes y lo que hacen, desgraciadamente dentro de nosotros están todavía estos sellos de juicio, estos sellos de soberbia, estos sellos de estar por encima de los demás, el sello importantísimo del miedo a la muerte que está ahí como algo terrible. Y en nuestro interior y en nuestras vidas esto a veces lo manifestamos. Entonces tenemos que empezar a trabajar dentro de cada uno de nosotros en reconocer que tenemos estos sellos y que tenemos que romper con ellos, descartarlos, rechazar a este maldito padrastro y aceptar cada vez más al Padre del puro amor, reconocerlo como lo más importante, la divinidad que de verdad nos da la vida, que la divinidad que nos da el espíritu, la divinidad que puede hacer que la tierra cambie. Madre Divina también, por supuesto, llave muy importante, pero Madre Divina, fijaos lo que dice. Ella dice, mi misión se habrá terminado cuando os lleve hacia el Padre. Misión de Madre Divina, llevar a la humanidad hacia el Padre. También está encomendada por el Padre la salvación de la tierra, pero ella comprende que tiene que llevar a la humanidad hacia el Padre. ¿Por qué? A la gente le cuesta menos como encomendarse a Madre Divina, es como algo más cercano, pero con esta visión que se ha dado a lo largo de la historia de este Padre juzgador, castigador, que va antes o después te va a juzgar, te va a castigar y a saber a dónde te va a llevar, la humanidad como que recela de la figura del Padre. Y aunque estamos hablando del Padre bondadoso, en lo interior hay este miedo a la figura paterna. Entonces la humanidad le cuesta menos encomendarse a Madre Divina. Pero fijaos lo que dice Madre Divina. Mi misión se habrá terminado
cuando os lleve hacia el Padre. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros empecemos a reconocer como nuestro Padre auténtico, no Dios, no queremos llamarle Dios, queremos llamarle Padre, Padre bondadoso, Daddy, buen Diosito, como nombres más cercanos, más tiernos, más cariñosos, para que poco a poco el corazón se vaya abriendo a este Padre de la luz, a este Padre bondadoso, que solamente quiere que cada uno de sus hijos regrese otra vez a casa. Él está con los brazos abiertos, esperando a que cada uno de nosotros demos el paso, demos el compromiso de liberarnos de estos sellos católicos y de otras muchas cosas que adquirimos en el remodelado de adaptación. Y Él nos está esperando, va a perdonarlo todo, una misericordia infinita, paciencia que no nos podemos ni imaginar. Ya depende de cada uno de nosotros. Nuestro hermano mayor, Cristo, al venir, lo primero desenmascaró a este falso Dios en su guarida. Ya hemos hablado sobre este tema en anteriores encuentros, cátaros. Él desenmascaró nombrándolo como enemigo, como el diablo, como príncipe de las tinieblas, y a todos los servidores de él como instrumentos oscuros que llevan a la humanidad a la perdición, a callejón sin salida. Pero qué diferencia hoy en día, si vamos a ver reflejando a quién está siguiendo la humanidad, a qué instrumentos están siguiendo la humanidad y qué imagen y semejanza están adaptando, asimilando, qué mecanismos están funcionando en nuestro interior, hermanos queridos. Cristo quiere abrir otro camino, otro cielo, no de este mundo, a este mundo que Él dijo no es de nuestro Padre y no es nuestro destino. Tenemos que despegarnos de este mundo mezclado, astuto, tenebroso, donde la mezcla hoy en día se perfeccionó de tal forma que entra sutilmente como si hubiera sido algo bueno, pero es malo. Y nosotros tenemos que quitar esta telaraña que está encima de toda la humanidad y recordar y entrar en la luz de nuestro Padre. Hoy vamos a tocar algunas oraciones y explicar, por ejemplo, aquí una oración dice: Padre, revelado por primera vez, aquel a cual nadie me puede quitar, el que se une sin abandonar, el Padre buenísimo de los más buenos, privado de inmundicia y estropeo, fiel hasta lo último, Padre leal, quien envía a la tierra en el pasional. Pasional es un estado del alma a la novia en aposentos fragantísimos. El alma es novia. Y para el alma muy importante no perder a su novio del horizonte, que la vela en nuestros corazones
no se apague. Y hay un canto que habla sobre las novias sabias en el camino hacia el Padre del puro amor. Las vírgenes sabias se han vestido en las vestes blancas, se han proveído de los óleos fragantes, han encendido los candiles y han salido al encuentro del novio. Y aquí, dice Madre Divina, abriendo el camino, aquí el camino, aquí el novio ha venido en la noche oscura de la humanidad, y aquí el novio ha venido en la noche, venid y recibid al novio. Las vírgenes sabias del puro amor entran en salas de paz superior, gustan aromas celestiales, vírgenes pasionales, Por eso queríamos también comentar este linaje que surge entre los que sirven al buen Dios y los que sirven al Dios mezclado. Esto podríamos llamarlo, se han llamado tradicionalmente el sacerdocio, pero el sacerdocio luminoso no es conocido hoy. Se conoce al sacerdocio ritual. Y este, como decíamos antes, está encabezado o proviene de este pacto sangriento que se conoce o que se ha conocido de este Abraham, padre de los pueblos, nombrado por Elohim, Yaldabaoth lo llamamos, que a través del estar dispuesto a sacrificar a su hijo en holocausto a ese Dios. De ahí surge la idea de esta tomada por el cristianismo del sacrificio de Cristo, enviado por también el mismo Dios mezclado en sacrificio. Entonces este sacerdocio tiene la concepción del sacrificio a un ser inocente, externo. Y esto consiste la semilla de Abraham, que también nos toca profundamente a todos. Toda nuestra cultura está inundada y abarcada de este matiz, de este mal inicio. Pero existe el sacerdocio melquisedequiano, del rey Melquisedec, el cual tuvo un encuentro con Abraham. Y Abraham, en un inicio, se convirtió al buen padre, a la buena divinidad. Luego traicionó en este momento cuando ya estuvo a punto, convencido de que Elohim y el sacrificio ritual era lo que tenía que hacer. Entonces, los buenos dios, las buenas divinidades, plantean otro tipo de servicio divino.
que es el de el sacrificio por los demás. No el sacrificio hacia un ser inocente, sino el de dar la vida por los demás. Esta es la clave del sacerdocio mínico, divino. Pero esto no quiere decir, no estamos hablando de un cometer suicidio en nombre de los demás. No es muerte, no es morir por los demás, sino es vivir por los demás. Y esto es el sacerdocio de Cristo, no de Abraham, ni de todo su linaje. Es importante comprender esto para poder entender que la persona buena, que en sí potencia al máximo la bondad, se convierte en sacerdote mínico, en servicio divino del buen Dios. Entonces, podemos decir en esto que la persona bondadosa en sí, quien de verdad ha eliminado el mal en su interior, se convierte en instrumento directo de la divinidad. Nosotros queríamos, principalmente quería hablar sobre el conocimiento del Padre. Conocer al buen Padre es conocerse a sí mismo. Y empezando por ahí, el conocimiento del Padre es el conocimiento de la virginidad. Qué palabra tan sonante. Pero yo quería decir que ¿por qué nuestros ancianos sabios cátaros los llamaban puros? Eran porque precisamente conocieron esta virginidad que era desconocida para el mundo. Esta gnosis o este conocimiento fue muy venerada, muy buscada por las civilizaciones antiguas. La pureza o la virginidad es sinónimo de virginidad, la pureza es sinónimo de virginidad. Pero sin la iniciación en los misterios del cielo, esto significa sin el inicio de un camino espiritual o el inicio del conocimiento del Padre, el hombre se convierte en un nihilista. Esto significa que nada tiene sentido para él. Por eso la humanidad está ahora así. Por tanto, cuando se siente que no tiene sentido, se deja actualmente seducir y tentar fácilmente por todo lo que hay en el orden del mundo. Hoy día, a través del catarismo o a través de la buena espiritualidad, la humanidad está llamada a manifestar la belleza de la virginidad y descubrir realmente lo fea que es la lujuria, que es el mal, en todos sus aspectos. Aquí quería añadir, como ha dicho antes Miguel, aquí es donde el bien amado espera a la novia, al alma. Cuando de verdad empiezas a manifestar esta belleza virginal, es cuando empiezas la unión matrimonial, la unión teogámica con la buena divinidad, el buen padre y la buena madre. Padre Juan, él cuando tuvo la posibilidad de Madre Divina que se le reveló, pudiendo leer en la biblioteca mística, desde el principio del remodelado de adaptación, el demiurgo o el padrastro inventó 1500 variedades de lujuria. Imaginaos la multitud de formas sublimadas, multitud de formas de lujuria que ni siquiera somos conscientes que cada día podemos perfectamente usarlos y vivirlos, que coincide justamente con las 1500 hipóstasis de Madre Divina, de las manifestaciones de Madre Divina. Esto significa que han prohibido, han abierto puertas del mal o de la lujuria contra las puertas de la virginidad y hermosas virginales que tiene nuestra Madre. Esto significa que han puesto la prohibición de conocer la virginidad. Esto significa que han puesto la prohibición de conocer al buen padre, a la buena madre, a los hermanos, a las hermanas virginales. Así que esto se resume en virginidad contra la lujuria. Pero también quería decir que el inicio de la conversión, cuando alguien quiere iniciarse por fe o por oración o por modo de vivir, no es esto lo que inicia nuestra conversión, sino no es la fe lo que inicia nuestra conversión, no es lo que nos convierte, no es la oración, no es nuestra forma de vivir, simplemente es la virginidad, porque la virginidad es sinónimo de la pureza en todo su ser. Quiero decir,
Muchas veces hemos hablado de tener buenos pensamientos, buenos actos, buenas palabras, buen corazón, pero esto significa que todo lo que hagamos en el día a día debe emanar esa virginidad, debe emanar esa belleza. Formas de hablar, formas de alimentarse, formas de andar, formas de vivir, formas de relacionarse. Y todo tiene que pasar, esto lo dijo una vez un anciano sabio, todo tiene que pasar por el filtro de Arca, que son los estatutos del buen universo. Todo lo que tenemos mal de lujuria o mal en el interior tiene que ser revisado por los estatutos del buen universo, todo. ¿Y por qué? Porque el estatuto del buen universo dice que el mal llegó a través de la lujuria, porque si no, no hubiéramos podido aceptar el mal en sí, porque cuando el mal es evidente, nadie lo quiere. Esto muchas veces creo que hemos explicado bastantes ejemplos. Pero así como a través de la lujuria llegó el mal y la muerte, también a través de la virginidad vendrá la bonomización, divinización y el cambio y la transfiguración verdadera en cada uno de nosotros. Sí, aquí queremos introducir un pequeño punto muy interesante que pone el Padre Juan, es cómo Jehová, cómo Yaldabaoth consiguió prohibir al Padre del puro amor. Ellos llamaban la gran gnosis al conocimiento del bien y del mal. Y si os acordáis, en el Génesis hay un episodio muy característico en el cual el Dios le dice a Adán y Eva, comed de todos los árboles que queráis, excepto del árbol del bien y del mal. Es decir, no comas de este árbol porque conocerás el bien y conocerás el mal. Este Dios no quiere que tú conozcas. Si conoces el bien y el mal, te harás como un Dios, serás inmortal. Y entonces, ¿qué pasará? Que descubrirá la gran mentira en la que está montado toda la humanidad. La gran mentira es que el diablo, un ser perverso, se ha hecho pasar por Dios. Y sobre esto está montado todo. Y es falso. Por eso los cátaros tenían grandísimo interés en descubrir quién es el Padre. El Padre es el que este falso Dios ha tapado, ha ocultado, ha borrado. Pero ahora viene el tiempo del Padre. Y es como un gran milagro que Madre Divina, a través del Juan de Sangrial, a través de los cátaros, vuelven a introducir al final de esta época el concepto, la visión, la realidad del Padre del puro amor. Otro enfoque más práctico en nuestra vida, como hemos hablado, el Padre está en los cielos y en nuestro interior, como dice la oración. Padre, que habitas en los cielos y en nuestros castillos interiores. Es muy importante llegar a abrir estas puertas de nuestros castillos interiores. ¿Qué pasa? Algunos aún no han abierto y muchos hoy en día en la tierra están viviendo bajo esta sombra del padrastro y asesino. Enfoque cómo fortalecer el pacto con nuestro Padre del puro amor en nuestra vida. En el camino cátaro sabemos que todos viven en un cierto matrimonio espiritual. Aunque estén solos, aunque vivan en familias, hay un matrimonio más allá, espiritualmente. Antiguas civilizaciones, el teohombre tenía un diálogo, una conexión, un teomatrimonio, matrimonio divino con la divinidad directamente. Y para recuperar este hombre divino, tenemos que recuperar el matrimonio sagrado
con el Padre bondadoso. Y aquí la pregunta es, ¿con quién estamos nosotros en matrimonio? ¿Con el Padre del puro amor o con algunos seres extraños de este mundo, de estos programas terrenales? Aquí yo quiero apoyarnos hoy en un texto de diálogo entre los padres cátaros. Dicen, el adamita contemporáneo, tal como somos ahora, es el ser humano unido con el demonio. En lugar de la divinidad, muchos están unidos con otros seres oscuros. En lugar de la divinidad han venido los demonios, aunque nos parezca extraño que suene así, de la rama familiar. Los espíritus de la rama familiar, que son una parte de la existencia humana hoy en día en la Tierra. Al aparecer aquí, entrando por las puertas del remodelado de adaptación, ya estamos totalmente desconectados de los cielos y estamos aquí atrapados en programas familiares, zodiacales y con cadenas familiares donde manipulan, manejan los demonios. Por ejemplo, millonarios o dictadores totalitarios que están poseídos por monstruos espiritualmente y pasan por encima de los demás. Cadáveres, sangre, víctimas, y para llegar a la cima, donde están en su postura, su trono de ser líderes, de ser maestros, de ser súper importantes, de súper políticos, súper gobernadores, todos están manchados con sangre. Y hoy en día es difícil de decir que no. Sabemos qué está pasando y cómo es, y mejor ni saber. Pero parte oscura es justamente ahí. Hay que ver lo oculto, lo más recóndito de lo recóndito. Hay que ver con quién estamos unidos nosotros espiritualmente. Hay que ver la diferencia con el ser humano que está poseído con el demonio familiar. El alma puede estar poco poseída, digamos, parcialmente, manipulada por este ser que está manipulando a toda nuestra rama familiar. Estas patriarcas, desde su astral, manejan, sacrifican a unos, dan fuerza a otros, condenan y meten en enfermedades, en callejones sin salida, en drogas, en prostituciones, en sacrificios a unos, y a otros dan poder y la gloria. Entonces hay que ver cómo nos adaptaron a este mundo y si estamos de alguna forma guiados por estos seres oscuros. Así.
hay que conscientemente rechazar la imagen vetusta conjuntamente con el universo del mal y concretamente con los demonios de este universo oscuro y devolvernos hacia el universo claro en unión con las divinidades. Fuerte, pero yo creo que es bueno saberlo, que en nuestras vidas pueden estar influyendo fuerzas que nosotros ni podemos imaginar. Y podemos, a veces no sabemos ni siquiera por qué hacemos las cosas, o por qué he tenido este pensamiento, o de repente cojo una enfermedad, son misterios difíciles de comprender racionalmente, pero sí que podemos ver que en muchas familias como que hay alguien que le pasa todo lo malo, que coge enfermedades, que tiene accidentes, que le va mal en la vida, como que se vuelca todo sobre esta persona y el resto de la familia aparentemente está bien, ¿no? Y es como que se elige a un alma, en muchas ocasiones suele ser el alma más bondadosa de esa familia y se descarga sobre esa persona toda la carga familiar de generaciones y generaciones como para aliviar un poco esta pesadez que se viene arrastrando, ¿no? Y se carga sobre esta persona. Son como mártires prácticamente, no sé cómo llamarle, ¿no? Sí. Entonces esto sucede, hay que comprender que esto actualmente, estas fuerzas, estos espíritus se están moviendo ahí, ¿no? Estos programas familiares, que de pasar de un hijo al otro de familia, todas las costumbres, toda la forma de pensar, de actuar, se pasa inevitablemente, aunque tengamos toda nuestra buena voluntad, ¿no? Pero misteriosamente o espiritualmente pasamos a nuestra descendencia pues lo que nos han pasado a nosotros, ¿no? En mucho sentido. Entonces, en el catarismo se trabaja mucho en esto, ¿no? En cortar estos programas familiares, detectarlos, ver cómo funcionan en cada uno de nosotros y a través de la ayuda de los padres espirituales, más espirituales que tienen esta visión más profunda, de ir viendo lo que tenemos que ir como trabajando, cortando para que este programa se corte aquí. En nosotros lo cortemos, tenemos esta opción. Aquí justamente nos acercamos a dos imágenes. Imagen del padrastro que hoy estamos desenmascarando detrás de Cristos y teoengendradoras, que ¿qué hace este malvado? Él vuelca su maldición, su cáliz pecaminoso, sus errores, su carga fatal e infernal a la humanidad. Se acostumbró a aliviarse de esta forma y lo hace perfectamente a través de malignos instrumentos que le ayudan a descargar a estos polvos, a estos esclavos del Dios, a estos muchedumbre. Lo hacen lo mismo personas que hacen pacto con este ser oscuro, buscando aliviarse, volcando sobre los demás su cáliz pecaminoso de errores, o que como queramos nombrarlo, cáliz pesadísimo, no solo personal, sino que tiene también de carga que se acumuló durante estas generaciones tras generaciones y harta oscura, este mecanismo del mal indica, vuelca a tu hijo toda tu carga familiar, vuelca a los amigos, vuelca a todos tus más cercanos, todos quienes abren para ti su corazón, más inocentes. Los niños reciben toda la carga, desgraciadamente, de sus padres, porque son corderitos y quieren ser unidos 100% a sus padres. Pero si los padres no quieren vaciar este cáliz pecaminoso, se acostumbraron a volcar a sus hijos y quieren vivir así, enseñando esta
este mecanismo a generaciones tras generaciones, hemos llegado a un culmen donde ya toda la humanidad está a un borde de precipicio. Este es un cáliz desbordante que ya va a acabar con esta civilización. Y está bajo la guía de Todopoderoso del mal, de este ser oscuro que estamos desenmascarando, que está llevando a la humanidad al precipicio. Entonces, ¿qué indican los cátaros para salir de este programa fatal? Nosotros en el camino espiritual elegimos como orientación y como ayuda a nuestros queridos padres espirituales, como imagen al Padre bondadoso, al Padre del puro amor, a la Madre del puro amor. El Padre espiritual, el Pastor bondadoso, es el primer escalón de la vuelta al universo solar. Hay que poner como objetivo comprender la necesidad de la vuelta al universo solar y la entrada a las esferas teogámicas del teo humano, entonces, a las esferas divinas como ser divino. Empezar a ver en los padres, en nuestros guías, el reflejo del Padre bondadoso. Rechazar cualquier tipo de ojo crítico del mal que nos empuja a juzgarlos, a mirar sus defectos, a buscar errores, que muchos no pueden vivir sin juzgar a los demás. Entonces, tienen que rechazar categóricamente. Y en el camino espiritual, en un ambiente fraternal del barco blanco, con buenos pastores, es más fácil y más curativo recuperar esta imagen del buen Dios. Hay algunas preguntas que podrían pasar por nuestra mente. Por ejemplo, ¿cómo es posible si no estás unido al Padre espiritual? Cada uno estará probado muchas veces. Muchas veces vamos a estar en prueba de ser fieles, de demostrar que sí que queremos restaurar la imagen de la buena divinidad en nuestro interior. No es fácil. Solo cuando estás unido al Padre, la cruz te alimenta del amor del Padre y tú estarás listo para llevarla. Otra pregunta. ¿Cómo aceptar que Padre diga hoy una cosa y mañana diga la opuesta? Sorprendente sabiduría que nos pone en pruebas a este tipo. ¿Cómo comprenderlo? ¿A usted le pasó? Sí, ha pasado. A usted le pasó igualmente. Nos va a pasar a todos que nuestros padres espirituales, sabiduría divina, buena providencia, puede aprovechar a nuestros padres, nuestros guías. ¿Cómo usted podría nombrarlo? Sí, en estas situaciones, pues lo que más rápido sale es enseguida, uy, ayer me dijo esto y me ha dicho esto, pero ¿cómo es posible? Y son, como dice Padre Miguel, son pruebas que pone la sabiduría para tú en ese momento cerrar el juicio completamente y unirte a él. Aceptar que ayer dijo esto y hoy está diciendo lo contrario.
Y en estos momentos, cuando rompemos este espíritu de juzgar, de ver los errores, de tal y cual, de verdad, ahí nosotros nos estamos transfigurando y estamos creciendo espiritualmente. Son pruebas que en el orden del mundo son incomprensibles. Está muy claro que hoy no había dicho esto, y mañana, y hoy, ayer dijo esto, y hoy me dice esto, pero a nivel espiritual es una oportunidad que la sabiduría nos está poniendo para cambiarnos, para crecer espiritualmente y para unirnos en un corazón al Padre. Si no estás unido con el Padre, empezarán las dudas y pensamientos, como por ejemplo que el Padre hace errores, puede equivocarse, hoy dice una cosa, mañana otra. No comprendéis nunca la sabiduría del Padre si no estáis unidos a Él, si no estáis en matrimonio sagrado, en matrimonio divino con Él. Padre te confía con todo su corazón, te da hasta lo último. Qué tragedia cuando el Padre se comunica contigo en el idioma de Miné, con el amor no de este mundo, desconocido para ser vetusto, y tú le amas de modo terrenal. Padre quiere acercarse con el amor Miné, y tú estás buscando acercarte a Él con amor vetusto. Con paciencia infinita los padres lo comprenden y buscan traspasar a sus hijos espirituales a otro tipo de relación. Por ejemplo, Padre adora a todos igualmente. Y todos tienen que amar al Padre y a los demás con mismo amor de Cristo, del Padre del puro amor. Pero encontramos a un alma, una hermana, un caballero que ama particularmente con amor vetusto. ¿Y qué pasa? Otros desaparecen de la faz de la tierra, empiezan ahí brujerías de apartar a todos, solo se queda Padre del puro amor y único hijo, única hija. Y el resto debe desaparecer, ¿no? Esto no debe pasar en nuestro barco blanco fraternal. Cuando en nuestro interior todavía se están moviendo estos mecanismos de la vida pasada, del modo de vida vetusto, inevitablemente, porque desconocemos de verdad cómo amar desinteresadamente, cómo amar al prójimo de una forma espiritual, podríamos decir, se puede manifestar esto ya no solo con el Padre, que también, sino puede ser incluso entre hermanos, se puede dar también esta circunstancia, ¿no? Entonces el Padre lo va a detectar fácilmente. Entonces es importante que comprendamos que nosotros a nivel espiritual el amor del que estamos hablando no tiene nada que ver con el amor que nos han presentado en el orden del mundo, con el amor romántico, con el amor erótico, con el amor físico, con el amor como queramos llamarlo. Es un amor de corazón, es un amor que no quiere nada del otro especialmente, sino que lo único que quieres es amarlo, adorarlo, ayudarle, servirle y estar solamente ahí, ¿no? Y sin esperar que el otro a cambio, yo le estoy amando, pero él me tiene también que dar algo a mí, como ocurre en el orden del mundo, ¿no? Esto aquí no tiene ningún sentido porque esto lo único que nos hace es que nos sigue reafirmando en nuestro espíritu vetusto, en nuestra forma vetusta de vivir. Entonces tenemos que salir de ahí y comprender que estamos hablando de otro amor, de un amor, como decía antes el hermano, del amor que Padre del puro amor nos da a nosotros. Tenemos que amarnos entre nosotros como Él nos ama a nosotros. Claro que esto no es de un día para otro, pero sí que por lo menos ir hacia ese objetivo, ¿no?
y a través de esta purificación, de esta limpieza interior de todo lo vetusto que nos lo va a impedir. Sí, es una oportunidad en el camino espiritual a través del teo matrimonio, de esta unión sagrada con los padres, madres espirituales, tener un enfoque de unirnos con otro tipo de amor, amor divino. Y de otra forma, si nosotros intentaremos unirnos con amor vetusto, no se puede realizar este matrimonio y restauración de nuestros castillos interiores. Solo al revés, el Padre tendrá herida y exigirá más pureza. La condición de entrada en este pacto teogámico con el Padre es pureza absoluta. Otro momento muy importante es comprender con qué amor yo amo a mi Padre espiritual. Vamos a repasar. Existen muchos tipos de amor. El amor terrenal se divide, por ejemplo, el narcisismo, en amor libidinoso, de libido, en amor entre parejas, amor familiar, simpático, romántico, etcétera, etcétera. Si vosotros amáis a vuestro Padre espiritual con amor simpático, entonces vuestro amor puede desaparecer de repente. Cuando el pastor sabio empieza el nuevo modelado, es un tema muy grande sobre el tema del nuevo modelado. Venimos en el camino espiritual. Queremos cambiarnos, queremos llegar a la cima de la divinización, queremos ser divinizados al 100%. Los padres nos quieren ayudar, nos entramos en nuevo modelado. Nos entregamos a manos de la sabiduría y a través de ambiente fraternal y a través de directa participación de nuestros padres, guías, realizaremos este nuevo modelado. Y cuando el pastor sabio empieza el nuevo modelado para vuestra alma, a abrir la pantalla negativa, y empieza a hablar sobre vuestros errores, defectos, debilidades, etc., enseguida se desenmascarará vuestro amor. Saldrá toda la impureza, saldrá fuera. De repente desaparece el amor y resurge el odio, la ofensa, rebeldía, murmuración. Ya muchas veces hemos contemplado esto, traición, digamos, de los hijos espirituales a sus padres, buscan no sé qué pensar que yo he elegido mal a mi padre, a mi madre espiritual, me parece mucha exigencia, demasiado dureza, me dijo una palabra, me clavó, me destrozó, me perforó, sangrando por todas partes y llegan estos, sale todo, digamos, a la luz de todo simpático que era. La frase esta que nos ven en el mundo del amor al odio hay un paso, sí. pues esto es la señal. En cuanto te dicen algo que no te gusta, ya de repente el amor desaparece y aparecen otras cosas, ¿no? Sí. Si es amor espiritual verdadero, esto no pasa. Vosotros en realidad amáis cuando sentís la gracia que derrama el Padre, la luz que derrama cuando vosotros os manifiesta su atención bondadosa con cuidado y respeto. Y a veces esto enciende cosas peores en la naturaleza mezclada. Si nosotros vamos a alimentar esta parte vetusta que quiere usurpar el amor del Padre, de la Madre espiritual, enfocarlo a este egoísmo venenoso del Lucifer, de esta Lilith, puede salir empeorando las cosas hasta que
devoto, hija espiritual, caballero, empieza pues traicionar, caer en estas desgracias de su realidad. Y ahí sí que tenemos que saber cómo actuar, pedir ayuda, buscar solucionarlo antes posible, pero tener claro que el camino hacia la luz del Padre del puro amor, tenemos que romper el pacto con el diablo en nuestro interior. Y llegará para cada uno de nosotros. Llegaremos a este pacto y tenemos que reafirmar nuestra decisión, nuestra elección hacia el Padre del puro amor. Cuando el padre empieza a modelar a su alumno, hijo, hija, esto está relacionado con la lucha, con el desierto, con la crisis, el abandono, las debilidades, el dolor, el sufrimiento. El amor mínico solo se enciende, el amor al Padre se multiplica. Buscad amar al Padre espiritual con el amor mínico, superando todos los tipos de amor mezclado, simpático, filial, etc. No es suficiente con el amor mezclado. Tenemos que rechazarlo, purificarnos, buscar recibir el amor puro, amor mené, y restaurar el pacto con el verdadero Padre del puro amor. Anhelo, Anhelo, anhelo. anhelo. Padre del puro amor, Del inspiramos, cólmanos. Inspiración profunda, sosiégamos. Inspiramos, cólmanos. Ama a mí. Agradecemos a Madre del Puro Amor por ayudarnos a abrir las puertas luminosas del Padre del Puro Amor. Y hoy hemos hecho el primer paso recuperando el pacto con el Padre del Puro Amor. Va a ser como el inicio de la comprensión de quién es el Padre y que el Padre debe entrar en nuestro interior, pero previamente hay que sacar al otro. Entonces, es un trabajo como en dos sentidos, ¿no? Ir sacando al otro y ir aceptando al Padre bondadoso en nuestro corazón. Vamos a basarnos en los libros de los teogamas de los seminarios y si hay algunos que quieren participar, vamos a, por ejemplo, elegir algunos temas o ustedes mismos podrían proponer que les gustaría tocar el tema
y vamos a, entre todos, dar posibilidad de que nuestros apóstoles en América, en Europa, Asia, en África y por todo sitio podrían también entrar en esta conversación, y yo creo que será mejor, más participativo, más fraternal, más unido. Pues sí, pues gran abrazo para todos. Hasta pronto, queridos hermanos, abrazamos. Nos abrazamos.